terreno en planta. Tenemos dos columnas. Generalmente la columna de los bordes es una columna excéntrica, ¿no es cierto? Porque se va a tener problemas, primero porque no me puedo pasar para acá, o sea, es terreno de otro propietario, no me puedo pasar para acá. Y entonces tengo un problema con esa columna, cómo hago la cimentación. Entonces lo que optamos nosotros es hacer una sola cimentación para las dos columnas, en esta forma. O sea, una sola, en lugar de estar haciendo una para una y otra para otra, que se van a traslapar, ¿no? Y encima esta no puede pasarse para acá porque es límite de terreno. Entonces la solución es hacer una zapata combinada, ¿ya? O sea, una sola zapata para dos columnas. Ahora, desde el punto de vista de hacer más columnas, se puede hacer, ¿ya? Se complica un poquito más la parte del cálculo, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Ahora, yo les decía de que en la primera clase que el volumen de concreto va a ser enorme, ¿no? Es tremendas zapatas. Y entonces optamos por hacer pequeños cambios como este. Hacemos nuestra zapata en esta forma. O sea, como en planta un trapecio. En planta, ¿no? O sea, visto desde arriba se ve esto. Entonces, un trapecio. La idea es, yo me ahorro acá un poco de concreto, en lugar de hacer la recta, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿ya? De ahorrarse un poco de concreto. Incluso algunos optan por algo todavía. Dicen, yo le hago zapata acá, hago su zapata acá, hago su zapata acá y la hago así. Entonces ellos dicen, así me ahorro pues más concreto. Bueno, el procedimiento va a ser el mismo. Esto nos obliga a hacer más cálculos numéricos, como van a ver, pero no son tan complicados, ¿no? Calcular el centro de gravedad de esta figura, calcular el centro de gravedad de esta figura, nada más, ¿no? Esa es la complicación que vamos a tener, pero después el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, yo voy a diseñar unas zapatas de este tipo, porque el centro de gravedad ya sabemos que está en el centro, ¿no? En el centro, si este es L, a L medio, ¿no? En cambio acá ya no sé cuánto es el centro de gravedad, tengo que calcularlo, ¿no? Hay libros que ponen la fórmula del centro de gravedad, pero eso no es difícil, ¿no? Igual acá, no es difícil. Como no hay nada nuevo, vamos a hacer de frente un ejercicio, ¿no? Bueno, en una columna, acá, acá, peso 1, peso 2, B va a ser 180, E va a ser 36, de 160 toneladas, y L va a ser 72 toneladas. Siempre la columna que está en el interior
carga más que la columna exterior, ¿ya? Por eso es que está en esa proporción. Después, miren, la distancia entre las columnas es muy importante. Entonces voy a hacer que la distancia de aquí a acá sea 6 metros. Miren, más o menos ese es el tope en que se usan zapatas combinadas. Hasta 6 metros sí pueden usar zapatas combinadas. Cuando ya la distancia es muy grande, más de 6 metros, ya no resulta económico esta forma. ¿Ya? Y ahí resulta más económico la siguiente zapata que vamos a ver, las zapatas conectadas. ¿No? ¿Ya? Esta no es una zapata conectada, se parece bastante a una zapata conectada, pero no es conectada, no, es combinada. ¿Ya? Pero las zapatas conectadas es una viga de conexión entre las dos columnas. ¿Ya? Eso es cuando ya se pasa de 7 metros, por ejemplo. Pero entre 6 y 7 metros, las dos soluciones pueden ser usadas. ¿Ya? Zapata combinada o zapata conectada. Pero hasta 6 metros siempre preferimos la zapata combinada. A partir de 7 metros la zapata conectada. Y entre 6 y 7 metros, más o menos, no es fijo, por si acaso no es fijo, entre 6 y 7, cualquiera de las dos podrían mejorar. Cualquiera de las dos podrían mejorar. Están más o menos igual. Bueno, la idea de acá, de esto, es que yo me puedo pasar acá. O sea, este es mi terreno, o sea, el terreno del edificio, yo me puedo pasar, acá no me puedo pasar. Este es el límite del terreno. Entonces, siempre la columna exterior, ¿no? Está en el borde, ¿no? Y la columna interior sí me puedo pasar, ¿no? Un poco hacia allá. Esa es la zapata combinada. Miren, voy a coger una altura H acá. Que las zapatas, estas zapatas son bien altas, ¿ya? Bien altas. Entonces, las zapatas arregladas, yo cogí 80 centímetros, porque es más o menos, casi todas las edificaciones acá en Lima, de edificios sí son de 80 centímetros, ¿no? Y de ahí partía para ver. Acá, miren, yo a partir de 1 metro. Y van a ver ustedes que me va a salir más de 1 metro. Pero comienzo suponiendo 1 metro. ¿Ya? Y entonces vamos a resolver esto. Vamos a ver columna de 60 por 60. Bueno, voy a resolver el mismo problema que puse compañeros del ciclo pasado. Bueno, para no complicar, simplemente como si estuviese en el aire. O sea, miren, normalmente pues el terreno firme no está pues en la superficie, ¿ya? No está en la superficie, está más abajo. Eso nos lo da el estudio de suelos. La ventaja que tenemos ahora nosotros es que tenemos una disposición legal que nos permite obligar a quien nos contrata, ¿no?, a exigirle que haga un estudio de suelos. Entonces el estudio de suelos nos indica a qué profundidad está el terreno firme. ¿Ya? Yo voy a poner aquí, ya es terreno firme, ¿no? Y entonces yo estoy seguro que mi zapata está sobre un terreno firme. Pero eso puede estar a 1 metro, 2 metros del nivel
de la superficie. ¿Ya? Bueno, lo voy a resolver sin eso, pero ya saben ustedes que el procedimiento es el mismo. O sea, es considerar si el terreno está por acá, vamos a decir que está por acá, entonces ustedes dicen ya, esto es tierra, o sea, terreno, ¿no? Y esto es concreto. Entonces, a la reacción de la superficie del terreno, consideran pues que disminuye un valor. Nada más, esto es lo que hacemos igual que inicio. Felizmente no han tenido problemas en la práctica. Todos, casi todos, ¿verdad? Pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, pero ahora lo voy a considerar como que está en la superficie. Creo que lo hice así para hacerlo más fácil, para que no hubiera problemas. Pero a usted no le va a tocar así, ¿no? O sea, entonces, esta es la reacción del terreno, 3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, miren, esto es lo que tenemos que resolver. No es complicado, por si acaso, ¿ya? No es complicado, no piensen que es difícil. Miren, ¿por qué me paso yo acá? Yo quiero que la reacción del terreno sea uniforme, o sea, que esta reacción del terreno sea uniforme. Eso es lo que queremos, ¿ya? Que la reacción del terreno sea uniforme. Entonces, la resultante de estas dos fuerzas, P1, P2, una resultante acá, quiero que caiga justo para tener esta reacción uniforme, tiene que caer justo en el centro. ¿Ya? Entonces, imagínense, ustedes tienen un ancho, un largo, ¿no? Y una altura. Y entonces es un bloque de concreto. Entonces yo quiero que la reacción del terreno sea uniforme, o sea, sea así, como lo he dibujado acá. Entonces yo necesito que la resultante P1 más P2 caiga justo en el centro. ¿Ya? Entonces a esto le llamo X con raya, ¿no? Y a esto X con raya. Quiero que caiga justo en el centro para que la resultante me dé una reacción del terreno uniforme. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿ya? Entonces, yo voy a llamar al bloque que vamos a hallar de longitud L. Y lo primero que voy a hallar es esa longitud L. ¿Cuánto es lo que necesito esa longitud L? Entonces, muy fácil, digo, quiero hallar el centro de gravedad, ¿no? O sea, ese centro de gravedad es X, quiero hallar X, entonces digo, ya tomo aquí, puedo tomar como referencia este borde exterior, pero mejor es tomar el eje. ¿Por qué? Porque P1 no produciría momentos, ¿no? Es mejor tomar ahí, y entonces esta es la referencia en el eje de P1. ¿Ya? Entonces, por favor, si me dictan, miren, P1 no produce momentos, solamente produce P2. ¿Cuánto es el momento de P2? La suma, recuerden que esto es 432 toneladas, esto va a ser 216 toneladas. Todavía no estoy aplicando el método de
diseño en la resistencia. Eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo no estoy aplicando el método de diseño de la resistencia, simplemente con las cargas estoy viendo que coincida R en el centro, ¿no? Para decir después que L es igual a 2X, ¿no? L es igual a 2X. Quiero que la resultante P1 más P2, que va a ser la suma, 216 más 432, ¿no? 648 toneladas, esté justo en el centro. Entonces, ahora sí, planteo la ecuación, miren. P1 no produce momentos, 432 sí produce momentos por su distancia al eje, va a ser 6 metros 30, 6 metros 60. A ver, fíjense bien, 6 metros 60, porque 6 metros es la distancia y entonces aquí a la mitad es 30, aquí a la mitad 30, 6, 60, ¿cierto? Y eso debe ser igual a R por ¿cuánto? ¿Por X? X X más menos. Listo. Miren, y ahí sale X ya. Si gustan pueden tomar como referencia acá, pero ya tendrían que tomar los 216 por 30, por 0.30, ¿no? Más un poquito más complicado, ¿no? Pero igual de sencillo, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale X? Entonces miren, ya tengo la longitud L, 9, 40. Metros 40. Miren, ya he supuesto, este 1 metro estoy suponiendo, esto sí tienen que marcarlo. Lo que se supone hay que verificar, ¿no? Supuesto. Entonces hay que verificar, no contentarse, ¿no? Por ejemplo, en la práctica primera, ustedes asumieron una altura y cumplió, ¿no? 80, casi todos hicieron 80 y cumplió. Y entonces ustedes dicen, está bien, 80 cumple. Hay varios que se les ocurre decir, 80 cumple, vamos a probar con 90, lo ver así. 80 cumple, 90 sobrado, 1 metro sobrado, ¿no? Y tuvieron así, 80, 90, 1 metro 10, y recién ahí se dan cuenta de que todos los valores cumplen. Debían probar 70, por si acaso, que 70 podía pasar. Felizmente para ustedes no pasaba, ¿no? 0,70 no pasaba. Ya, pero eso es lo que se hace. O sea, H es supuesto. Yo supongo 1 metro. Lo van a ver ustedes que en zapatas combinadas no es así. Son muy altas, si lo quieren ver hacia abajo, muy profundas, ¿no? Las cimentaciones combinadas, ¿no? Que es una gran mole de concreto. Entonces, nosotros suponemos 1 metro, no es definitivo. En cambio, la longitud que estamos calculando nosotros sí es definitiva, no es 40, ¿no? La longitud sí va a ser definitiva porque solamente depende de que las cargas estén centradas, o sea que la resultante, la
suma de las dos cargas, este central. ¿Ya? Entonces, solamente depende de eso, entonces ya tenemos la longitud. Nos falta el ancho de la zapata, ¿no? Vamos acá, voy a llamarle el ancho S, ¿no? S al ancho, L al largo, ¿ya? Y entonces eso es lo que tenemos que determinar. Entonces voy a determinar ahora el ancho, pero como estoy suponiendo 1 metro, el ancho sí no va a ser definitivo, ¿no? Puede ser definitivo, pero no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo voy a sacar simplemente de qué área necesita mi zapata. Si yo tengo una resultante de 648 toneladas y el terreno resiste 3 kilos por centímetro cuadrado, yo ya sé el área que se requiere, ¿no? El área que se requiere, esta área, ¿no? Esta área que se requiere, ¿no? O sea, L por S. Entonces, como yo ya tengo L, calculo S. Entonces, el área es como la resistencia del terreno, sigma es fuerza entre área, ¿no? El área es fuerza o peso entre sigma. Sigma es la resistencia del terreno, sigma del terreno. Entonces, el área que necesito, el peso es 648 toneladas entre sigma del terreno. Aquí habría que considerar el peso de este bloque, pero es mejor el artificio que hemos usado en zapatas aisladas. Suponer que el terreno baja su resistencia porque tengo una carga acá hacia abajo, entonces menos 1 metro por 1 metro de altura por 2.400 kilos por metro cúbico, es el peso específico del concreto, 2.400 kilos por metro cúbico, y entonces 3 kilos por centímetro cuadrado, bueno, multiplico por 10 a la menos 4 para convertir, ¿no? Es conversión. Entonces, miren, 3 kilos menos 0.24. Supongo, esta es la forma más sencilla que hemos encontrado. En lugar de estar pensando en cuánto es el peso de la estructura, cuánto es el peso de la zapata, en otra palabra, entonces yo pienso, le quito a la resistencia del terreno, ¿no? El peso. Bueno, si todavía no se acostumbran a verlo, pongan así, ¿no? El peso es así, por unidad de área. Entonces es 1 metro por 2.400 kilos por metro cúbico, ¿no? Hacia abajo. El 10 a la menos 4 es kilogramos metro cuadrado, pasa a los kilogramos centímetro cuadrado. Ya, por eso es por 10 a la menos 4. Y entonces 3